Hola, buenas tardes. Un saludo de acá. No los veo en realidad por la luz, pero sé que estamos ya conectados al streaming de la página del Centro Cultural España Córdoba y aquí en este espacio del Agosto Digital, en la 10ª edición, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Daniel Cruz de la Universidad de Chile. Es el subdirector del Departamento de Artes Visuales y es el responsable del posgrado en Artes Mediales y es un artista con una larga trayectoria a nivel nacional en su país y a nivel internacional, dedicado a un montón de experiencias de arte interactivo, así que lo más fácil es dejarlo con él y bueno, la gente que nos pueda acompañar acá y las que está por el streaming de la web, digamos, va a tener la oportunidad de escuchar de su propia boca el análisis de su producción. Gracias, Daniel, por estar acá. Gracias, tengo acá micrófono. Sí, gracias, Gonzalo. Bueno, lo primero que voy a hacer es, obviamente, agradecer la invitación a Córdoba y conocer también lo que se desarrolla acá y por cierto, poder comentar un poco lo que ha sido un recorrido a partir de ciertos proyectos que están relacionados con las tecnologías, ¿no? Para esto creo que es importante también dar cuenta del origen, ¿no? Desde donde uno emerge y cuáles son los antecedentes o el prontuario, como algunos dicen. Mis estudios en la universidad básicamente tienen que ver con artes visuales, ¿no? Vengo de una universidad también que es muy tradicional, por lo tanto la enseñanza disciplinar es un modelo en el cual todos los estudiantes circulamos, ¿no? En mi caso me tocó escoger alguna especialización y lo que hice fue principalmente reconocer dentro de las áreas que habían cuáles eran las de mi interés y quizás la de mayor vanguardia en ese momento era fotografía, ¿no? Estamos hablando de alrededor de más o menos 20 años atrás que me tocó tomar esa decisión. Y desde ahí he comenzado un camino que me ha permitido también hacer una lectura desde ese origen hacia distintos lugares, ¿no? Primero estableciendo como eje central de mi trabajo la fotografía. Y quizás ahí uno puede decir, bueno, ¿por qué la fotografía también? ¿O por qué la fotografía hoy? No necesariamente por el recurso fotográfico me interesó. Me interesó mucho la fotografía principalmente por lo que rodeaba a la imagen, ¿no? Con esto no quiero decir que la imagen no tiene valor, sino más bien entender que la fotografía es un momento también dentro de la historia del arte en donde convergen distintas áreas, ¿no? O sea, pensar que está la física, la química, las artes, la visualidad, ¿no? O sea, ustedes saben, las primeras imágenes no fueron desarrolladas por artistas, eran científicos, ¿no? Entonces, me interesaba principalmente ese ejercicio, cómo en un área se establecían ciertos protocolos de transversalidad y de interdisciplinariedad, ¿no? Por lo tanto, la fotografía en sí misma yo podría decir que me parecía muy fome por sí sola, pero sí me interesaba mucho lo que eran estas áreas de convergencia y estas áreas también que son muy distintas unas de otras, muy racionales. Bueno, hoy día la fotografía también ya es bastante transversal, ¿no? Es cosa que, bueno, mis hijos ya toman fotografía fácilmente con un teléfono, o sea, hablar de la democratización de la imagen y todo eso no tiene quizás tanto sentido. Pero sí, creo que para mí establecer esa relación de punto de partida es conveniente para que ustedes también puedan entender cómo he ido desarrollando un cierto camino y con ciertas reflexiones en torno a la visualidad. Voy a bajarle un poco el volumen a esto para mientras corre. Voy a partir con un primer proyecto, esto es GIF Project, es un proyecto de hace 9 años, 2006-2007. Y lo que me interesaba aquí era poder proponer un cruce entre dos cosas que parecieran estar muy distantes, por lo menos en ese momento. Estamos hablando del año 2006, cuando el arte en Internet o el net art ya estaba un poco de capa caída, ¿no? Es decir, ya se habían hecho bastante de los ejercicios innovadores, ya
quizás parecían ser, obviamente estaba apareciendo la web 2.0 y los ejercicios más gráficos y más de interacción, digamos mouse, rollover y todo eso, estaban un poco agotados. Me parecía interesante hacer una lectura de qué ocurría con Internet y especialmente con el campo del GIF animado, ¿no? Todos conocen los GIF animados. Y esta observación surge a partir de la idea del emoticón. Al empezar a analizar este fenómeno, me parecía que habían ciertos empalmes históricos también con lo que es la imagen o la protoimagen animada, ¿no? Estas imágenes generadas a partir de zootropos, taumatropos, praxinoscopios, ¿no? Todos estos artefactos. Me parecía que el GIF algo venía a hacer, a revisitar, con obviamente contenido y contexto muy distinto, pero que habían ciertas claves que cruzaban, digamos, la idea de lo lúdico, la idea también de estos micro relatos, de estas narrativas breves. Y me motivó meterme en esto justamente porque había un sentido atrás de sintetización también de la comunicación que me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, como en este caso, si volvemos antes del GIF animado al emoticón, ¿no? Esta sigla que viene del inglés del emotion icon, o sea, el icono de las emociones, eso ya me parecía que por sí solo era una bomba, ¿no? O sea, hablar de emociones y hablar de iconografía y juntar estos dos dentro de un impulso electrónico como los emoticones, ya me parecía una dimensión bastante interesante de poder aprovecharla. Pues bien, ¿qué hice en este proyecto? Desarrollé una plataforma que permitía enseñar y permitía también generar, a partir de tutoriales, a partir de descargas, animaciones. Entonces era una especie de convocatoria abierta, donde se tiró a internet este llamado a quienes querían también proponer visualidad en base a estas claves que les estoy señalando. La respuesta fue bastante interesante, ¿no? Hubo una recepción de un buen número de animaciones. Obviamente uno cuando lanza estas cosas no está pensando en números, pero acá los números empezaron a aparecer de una manera muy interesante. Después voy a contar algunas anécdotas también sobre aquello. Entonces, la estrategia acá fue también desarrollar distintas capas para poder hacer que este concepto, esta idea, pudiera incursionar también dentro de galería o dentro de espacios de difusión. Bueno, ahí se ve lo antiguo, ¿no? Una pantalla de estas computadoras más antiguas. Entonces, inserté un pequeño laboratorio dentro de una sala de artes visuales, cables, y gente llegaba, circulaba, mucha conversación, mucha especulación también detrás y mucho tiempo muerto. Y que finalmente dio el resultado de una cantidad de animaciones que era bastante relevante. Ahora, ¿cuál era el gancho comercial, por decirlo de alguna manera? Me parecía que había que generar una tensión. El emoticón o el GIF animado es más bien una relación uno a uno, es decir, persona a persona, pantalla, animación. Me parecía interesante qué pasaba si tomaba esta relación de animaciones, de GIF y todo esto, y lo disponía en espacios públicos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un ejercicio que es más bien unidireccional se hace público y se invade la ciudad? Para eso contraté una pantalla, que en esa época era la pantalla de publicidad audiovisual más grande de Santiago. Hoy día ya estamos mucho más invadidos que en esa época, estamos hablando de hace 10 años atrás. Y logré que entraran las animaciones dentro de lo que se llama la torta programática, ¿no? El contrato con la empresa principalmente hablaba de una animación por día, ¿no? Eso significaba que, bueno, durante un mes iban a haber 30 animaciones, lo cual estaba bastante bien. Y lo que no contemplaba el contrato era que cada 2 minutos iba a aparecer esa animación, o sea, eso no lo tenía yo en mente, lo cual fue una muy buena sorpresa. Aquí ya estamos viendo imágenes de la intervención pública. Entonces esta relación del net art, es decir, de establecer conexiones con personas, convocar, ¿no? También tenía esta idea de irrumpir en la ciudad, y no solamente irrumpir en la ciudad, sino ustedes pueden ver ahí que el contenido de estas pantallas es publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estas imágenes
de nuevo, de entorno más privado, de contexto más específico, rompía con la narrativa tradicional de este lugar. En términos numéricos, si volvemos a esto, cada animación aproximadamente aparecía durante el día cada unas 600 veces, ¿no? Es decir, con que una persona viera este recurso de animación, teníamos 600 personas diarias, eso quiere decir que en un mes, 6 por 3, 18, son 18.000 personas que vieron una animación. Si pensamos en la televisión, eso no es un buen número, pero si pensamos en una sala de arte, 18.000 personas en un mes es un súper buen número, ¿no? Entonces ahí de nuevo aparecían estas especies de paradojas numéricas en relación a los contextos. Finalmente esta intervención, bueno, duró este mes. Lo que estamos viendo atrás es el mini documental sobre esta proyección urbana. Y este proyecto para mí era bastante interesante por esta vinculación, ¿no? Digamos, la vinculación de lo digital, pero también de la irrupción en el espacio urbano. Digamos, el net art y el espacio público, ¿no? Pero por sobre todo, quizás lo más interesante para mí tenía que ver con esta relación de cómo, en términos de comunicación, empezamos a sintetizar el lenguaje, ¿no? Lo que pongo acá es un mensaje de una estudiante que me la mandó el 12 de agosto, en donde está excusándose porque va a llegar atrasada, ¿no? Y me pone lluvia, el subject, ¿no? Dice lluvia, 2 puntos, cremilla, especie de paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que está sintetizando ahí ella? Bueno, está lloviendo, estoy con tristeza porque voy a llegar tarde. Esa cuestión me parece que en términos de lenguaje y de desarrollo, si bien es cierto lo tenemos bien asumido, a mí me parece que tiene que ver con un ejercicio también contemporáneo en donde la síntesis, ¿no? El abreviar comentarios, el abreviar emociones, el abreviar el diálogo, tienen un asunto detrás, ¿no? Digo esto porque más adelante quizás van a aparecer ciertos vínculos también con esto. Además me parecía muy interesante que hablaba de lluvia y de lágrima, ¿no? O sea, en una está la palabra lluvia y en el otro la relación gráfica con la lágrima. Bueno, acá están otras imágenes. Este es otro proyecto que es un poco más ambicioso que el anterior. Se llama SCL 2110. Este es un proyecto que me invitan a trabajar, a desarrollar ciertas plataformas, y es un proyecto bastante utópico, ¿no? Primero porque está pensado para el 2110, o sea, es pensar la ciudad también en una escala fuera de los tiempos normales, o sea, 2110 ninguno de nosotros creo vamos a estar para ver esta fecha que para Chile es el tricentenario. Y pensar el tricentenario era un ejercicio propuesto por el director del proyecto, un arquitecto, Rodrigo Tisi, que era bastante relevante porque permitía pensar algo que socialmente no se piensa. Siempre se desarrollan proyectos para el centenario, bicentenario, y siempre son proyectos malos, ¿no? Vistos desde la arquitectura o desde el planeamiento urbano. Entonces la pregunta acá, bueno, ya que hemos hecho mal las tareas, ¿qué pasa si pensamos en 100 años más? Entonces este proyecto no solamente instalaba esta utopía de pensar en 100 años más. ¿Quién está pensando en eso? Creo que nadie. Más allá, no, creo que nadie está pensando en 2110. Pero también era interesante ver cómo se podrían pensar ciertas intervenciones o ciertos desarrollos urbanos con figuras internacionales, ¿no? Este es un proyecto que finalmente tiene varias conclusiones, pero una de ellas es el montaje en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, que es un espacio bastante tradicional por su arquitectura. Y aconteció, bueno, por eso estaba esta imagen, no sé si logran ver las fisuras en uno de los lados. Nosotros teníamos fecha de inauguración en marzo del 2010 y el 27 de febrero acontece un terremoto en Santiago, ¿no? Básicamente en Chile, que hace imposible inaugurar esta muestra. Y nos pone otra dificultad, que ya no es solamente pensar 100 años más, sino también que tenemos un terremoto, ¿no? ¿Qué hace el terremoto? Hace que tengamos que repensar todo el proyecto. Pues bien, terminamos inaugurando en septiembre de ese año
y decidimos también mantener los muros con estas fisuras, con estas grietas y ocupar ese material como un elemento también de evidenciar la precariedad. O sea, podemos pensar el futuro, pero también tenemos una precariedad que es evidente. Aquí hay ciertas imágenes del desarrollo del montaje, ¿no? Y básicamente lo que desarrollamos fueron, bueno, el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal es un edificio antiguo que tiene varias capas, varios pisos, varias salas. Y una de las estrategias de pensar sobre estos proyectos era pensar también cómo podíamos involucrar a los espectadores, a los visitantes del museo. Y para eso, dentro del desarrollo y del programa que trabajamos, estaba la idea de estos sets de televisión, ¿no? Estos chroma key. Y el chroma key nos venía a permitir a desarrollar por medio de renders, ¿no? Y por medio de distintos tipos de proyecciones, cómo serían en el futuro estas intervenciones o estos proyectos, ¿no? Los autores de estos proyectos son distintos artistas, como arquitectos, como también poetas. Estoy pensando en Vito Acconci, era uno de ellos, que ustedes deben conocer muy bien su trabajo. Estaba también Alfredo Yar, que es un artista nacional chileno bien reconocido. Estaba Bernard Tschumi, ¿no? que también es un personaje dentro de la arquitectura. La firma Lotec, ¿no? Y también estaba la firma de Diller Scofidio. De hecho, una de las imágenes que ustedes tienen acá en la parte superior es el proyecto que ellos desarrollaron, que era el Public Sky, que le llaman. Entonces, este proyecto, dentro de los desafíos, también promovía la incorporación del espectador. Y la incorporación del espectador era por medio de un sistema de rendereo a tiempo real. Es decir, teníamos maquetas y volúmenes construidos, pero también incorporábamos al espectador a tiempo real por medio de una cámara que lo captaba y lo metía como una personita pequeña adentro de esta maqueta. Este ejercicio nos llevó bastante tiempo desarrollarlo, pero finalmente tuvo ciertas, obviamente, dificultades, porque toda la tecnología que ocupamos es tecnología bien low-tech, ¿no? Pantallas, computadores, torres, ¿no? Cámaras web, y un sinfín de estrategias también bien económicas, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué eran estos dispositivos? Unas especies de escáneres, ¿no? Que se movían. Hoy día, bueno, todo lo que tiene que ver con realidad o aumentada es parte de esto, ¿no? Ok, aquí quiero mostrarles uno de los proyectos de Bernard Tschumi. Como para dar cuenta de esto del tricentenario, ¿no? Bernard Tschumi planteaba intervenir el Cerro San Cristóbal por medio de estas torretas. Estas torretas emergían y, bueno, tomaban también un desarrollo integral en donde cruzaban el cerro, no sé si logran ver el corte ahí en esta elevación, generando estos túneles, en donde los túneles también permitían, en la ciudad de Santiago, este cerro no solamente es uno de los hitos naturales, sino también es un hito que divide la zona alta de la zona más periférica. Entonces, por medio de estos túneles también se permitía conectar también la realidad de estas distintas comunas, como también permitía hacer ciertos eventos. También otra función que cumplían estos túneles y estas torretas era generar una especie de ventilación del aire, por lo tanto permitía purificar. Voy a salir un poco acá para mostrarles el sitio web, porque ahí hay mucha más información. Si ustedes desean visitarlo, aquí van a encontrar las maquetas, los textos y cosas, ¿no? Es scl2110.cl. Ok. Vamos a pasar a otro proyecto. Este es un proyecto más bien ligado a la fotografía, titulado Telemática Paisaje. Y Telemática Paisaje es un ejercicio que a mí me motivó a desarrollarlo por una observación frente a la manera en que se construyen las imágenes, ¿no? A la velocidad en la cual se construyen las imágenes.
Me llamaba la atención esto de la cantidad de imágenes que circulan, ¿no? Más de 100 millones de imágenes subidas a Facebook, esta idea de la imagen total, es decir, la imagen que captura todo, estas imágenes VR o en 360 grados. Había un ejercicio detrás que me llamaba mucho la atención, que era que todo era fragmentado, ¿no? Entonces, dentro de eso, comencé a desarrollar un software que permitiera vincular dos campos, la fotografía, pero también el video, ¿no? Para esto desarrollo una aplicación que mezcla la captura de imagen, pero a través de la idea del video. Es decir, esta aplicación lo que ejecuta es básicamente una especie de escaneo, una especie de registro, ¿no? En donde parte en el punto 00 y empieza a registrar el paisaje o registrar distintos momentos en una dimensión XY, ¿no? Por lo tanto, la temporalidad de la imagen se construye en una dimensión que no es la dimensión del plano continuo, sino más bien la dimensión del punto, la dimensión en este caso del píxel. Este es el primer ejercicio que hice, que fue en casa, que estuvo alrededor de 8 horas haciendo este registro, y ustedes pueden ver que hay una especie como de glitch cortando. Pues bien, los glitches son en momentos en que alguien cruzó y justamente el barrido del registro de esta imagen fue a través, cruzó esto, ¿no? Y quedó como una impronta de error. Estos son otros ejercicios, y lo que empieza a aparecer acá tiene que ver con esta relación de lo móvil, lo estático, tiene que ver con esta relación también de la velocidad, de la temporalidad y también de lo que ocurre en la ciudad, digamos, esta especie de entes en movimiento, ¿no? Todos estos son registros previos al desarrollo más específico. En este caso es algo muy similar, pero la diferencia está en que la velocidad de registro no es estandarizada, sino más bien está en relación al sonido de la ciudad. Es decir, este barrido, de nuevo, que comienza en el punto 00 y empieza a descender, tiene relación con el sonido que está entrando. A mayor ruido, a mayor amplitud del sonido, mayor es la velocidad. Por lo tanto, empieza a generarse una especie de impronta fotográfica o videofotográfica, donde los parámetros también de captura podrían dar señales de otras cosas, no solamente del contexto, no solamente del paisaje. Pues bien, para esto desarrollo en la etapa ya más de presentación, de exhibición, una especie de minicine, ¿no? un espacio de un espacio de contemplación, a la cual titulo VideoScan, el prototipo número 1, ¿no? Un case de proyección, que es una especie de cámara oscura, ¿no? Y en la galería lo que hago es disponer una cámara que en este caso para esta muestra estaba apuntando hacia un paradero de colectivo, de micro que llamamos nosotros. De hecho se logra ver en la imagen las puertas, ¿no? De entrada a la galería, y en la izquierda este cajón grandote. Obviamente todo este sistema está mediado por cámaras conectadas vía IP a un computador que la recepciona, el computador hace esta traducción de secuencialidad, ¿no? Este algoritmo, y después lo manda como una señal al interior del case, al interior de este pequeño cine, que tiene la particularidad que tú te puedes sentar a ver qué es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que no logras percibir mucho porque es tan lento la manera de construirse la imagen. Digamos que un plano completo tiene una duración de un día, o sea, son 24 horas que demora tener una imagen. Por lo tanto, la velocidad a la cual le está corriendo este barrido es alrededor de 0,3 segundos en que va avanzando. Entonces, también había una paradoja de observar algo que no sé qué es, lo estático versus también el movimiento. Estos son los registros que empiezan a quedar de esta captura de este paradero. Lo que empieza a ocurrir también en términos de la dimensión fotográfica o videográfica, en este caso de telemática paisaje, es que la arquitectura, lo construido en la ciudad,
empieza a emerger con mayor totalidad, ¿no? Los que conocen los paraderos de Santiago podrían reconocer acá fácilmente pilares, basureros, ¿no? Algunos soportes también para los lisiados. Y quizás la grilla del piso para los no videntes. El resto, todas estas intervenciones, ¿no? Todas estas zonas de ruptura del plano es el movimiento de la ciudad, las personas moviéndose, ¿no? Esto que parecieran ser errores, en realidad no son errores, son la particularidad de cómo documenta, cómo se documentan estos paisajes. En efecto, esto está en una secuencia. Si yo vuelvo a la 1, ustedes pueden ver que tiene un corte en la zona media, ¿no? Eso es porque a cierta hora del día la galería decidía cerrar una de las hojas de la puerta, ¿no? Y al cerrar la hoja de la puerta solamente quedaba una zona de captura. Este negro que tiene cierta calidad continúa y es porque ahí pasó la noche, ¿no? Y después viene el día y así sucesivamente. Entonces es una secuencia también muy lineal, en donde uno podría obtener ciertos también parámetros numéricos. Hay algunos ingenieros que les he mostrado esto y cuestionan también el modelo, pero es bastante interesante esa discusión también. Entonces el resultado, ¿no? Si pudiéramos hacer no lo tengo como un zoom, pero creo que se logra ver estos puntos blancos, ¿no? Dentro de lo negro de la sombra. Me parece que ahí también aparecen ciertas cosas que son una dimensión de la temporalidad de la imagen que es bien particular y que uno podría quizás entrar en una dimensión mucho más atómica de la imagen, ¿no? De cromática, pero también del cruce de ciertos elementos en la ciudad. Ok, este es un segundo ejercicio sobre lo mismo, sobre la misma estrategia, pero esto ya es en el edificio de Telefónica de Santiago, en la sala de arte que ellos tienen. Me invitan a hacer una muestra y logro que me permitan, es el edificio de Telefónica de Santiago, fue el edificio más alto hasta hace un par de años atrás, en que comenzaron a emerger otras torres. Obviamente la relación torre-mercado, hay una relación directa. Las 4 torres más importantes de Santiago, que superan los 300 metros, tienen que ver con una lógica de mercado, ya sea por telecomunicaciones o ya sea por retail, ¿no? Entonces me parecía interesante poder disponer de nuevo de una cámara en el último piso a 190 metros de altura aproximadamente, mirando a la torre, a la nueva torre más alta, que es la que se ve en esta imagen superior. Y empezar a hacer también estos registros y bajar al primer piso, que es donde está ubicada la sala, y llevar estos registros también como una manera de tensionar el contexto y de también tensionar esta dimensión de las torres de poder. Particularmente Santiago tiene la cualidad que es una ciudad sísmica, ¿no? O sea, los temblores están por doquier, pero aún hay una insistencia de tener la torre más alta. Obviamente hay todo un deseo detrás también de poder y de demostrar ese poder. Entonces lo que hago acá es colocar esta cámara, transmitir vía IP de nuevo, bajar al primer piso y tener una señal, que en este caso esta es la señal en vivo que está por fuera de este case, en donde las personas pueden ver lo que está ocurriendo de manera normal, ¿no? Una especie de cámara en vivo, lo que está ocurriendo desde el piso 31. Y al interior de la sala lo que está ocurriendo es de nuevo una imagen por día, es decir, el barrido, la construcción temporal, lenta, muy lenta, que para algunos era muy fome también enfrentarse a esto, porque ¿cuál es el sentido de tener imágenes precarias de calidades y definiciones que no son de alta definición, sino más bien estar enfrentándose a una construcción in situ, ¿no? Esto recuerda obviamente, y que a mí me parece interesante poder visitar lo que son los autores de origen de la fotografía. Ok, voy a saltarme porque estamos un poco en el tiempo. A ver, voy a quedar con este, el de Sportrait.
Desk-Portrait es una estrategia bastante interesante también de trabajo. El título viene de la idea del desk, ¿no? del computador personal, del computador de escritorio. Dentro de esta concepción de la proliferación de imágenes, me parecía interesante también cómo podía tensionar la idea de los retratos, de los autorretratos, ¿no? Me llamaba mucho la atención que ya las computadoras tenían sus cámaras ahí activas, por lo tanto era un conjunto, un dispositivo también bastante complejo. Y también me interesaba cómo podía generar una relación entre un autorretrato y la cantidad de insumos digitales que uno está poniendo en red o almacenando archivos, ¿no? Entonces lo que desarrollo acá es una aplicación, un software, que tú descargas de internet, lo instalas en tu computador, lo abres y cada vez que tú tecleas o mueves el mouse, es decir, generas impulsos electrónicos y haces traducciones digitales, comienza a generarse también una especie de escaneo sobre tu rostro. Los resultados tienen que ver con imágenes que son de larga duración, de nuevo de horas, y este es uno de estos retratos, ¿no? Y que el retrato está siendo obtenido a partir de un sistema de face detection, ¿no? De la cámara web que te está mirando y tú estás trabajando. Si tú estás viendo un video o consumiendo, digamos, imagen y no activando el dispositivo por medio de teclas o mouse, no construye tu retrato, ¿no? Esto también lo puse en red y las respuestas fueron bastante interesantes, ¿no? Hay algunos que me comentaban que era más atractivo que estar viendo Facebook, cómo estaban quedando, ¿no? ¿Qué relación tenían con eso? Entonces aquí también se pueden observar estas variaciones de luz, cambios de posición, rupturas de desarme del rostro, pero aún así permanece ciertos vestigios del retrato, ¿no? Me interesaba esta apertura de la forma, apertura también ¿cómo llamarlo? Quizás la distorsión a partir de lo no tan real o no tan directamente verosímil. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí hay una referencia hacia un set de las imágenes propuestas. Aquí hay 18 imágenes, les logré contar. Aquí hay 18 imágenes, son 18 personas que enviaron sus retratos, algunos muy buenos amigos que hicieron el ejercicio, otras personas desconocidas. De hecho, para el día de la inauguración empezaron a llegar nuevas imágenes, porque parecía que era interesante también para la gente poder entregar su imagen a una galería o estar en una galería, ¿no? Entonces de nuevo aparece esta figura como de aparecer en una especie como no sé cómo llamarlo, de espacio con cierta aura, ¿no? Y en otro caso hay personas que directamente me dijeron que no podían instalar su software porque yo los podía espiar. Por cierto que los podía espiar, ¿no? Porque meterme a sus cámaras es una línea de código, por decirlo de una manera. Ok, aquí hay un pequeño video del segundo momento también de la instalación, que fue para la sala. Me interesaba también que los visitantes que fueran pudieran ser capturados. Entonces, también era una manera de desquitarme con las visitas al oftalmólogo, ¿no? Generé un sistema que era muy similar cuando uno va al oftalmólogo y tienes que posar y te observan. Pues bien, aquí hay un registro de estas especies de maletas que son desplegables y que lo que generan son estos retratos también que tienen una duración en términos de captura de más o menos 2 minutos, ¿no? Esa idea también de llevar a las personas a tener que posar y estar más que el clic enfrente me parecía interesante como un sistema también medio irracional, ¿no? O sea, no estoy solamente posando, sino también en algún momento aparecerá algo que ya no es la pose. No sé si logro mantener la pose por 2 minutos. En fin, fue bastante interesante este ejercicio porque además las personas hacían retratos comunitarios, ¿no? Iban 5 personas y se iban cambiando, entonces el rostro que quedaba finalmente como registro era bastante complejo, no era una persona.
Finalmente, dentro de esta muestra, esto fue una muestra de alrededor de 1 mes y medio, más o menos, se obtuvieron, porque iba almacenando toda esta información, se obtuvieron alrededor de 1.700, 1.800 retratos, lo cual es un material con el cual hice una siguiente instalación, que no la incorporé acá. Esta es una imagen también me parecía alucinante, o sea, la persona no solamente se registró, sino después tuvo que sacar su celular, ¿no? Y tomar su retrato. Esta idea también de no dejar el retrato ahí a la pérdida, porque ellos no sabían que esto estaba registrándose, más bien se encontraban con que no tenían manera de obtenerlo, y me parecía interesante también esto que ocurrió acá con muchas personas tomándose su retrato. Ok, este va a ser el último proyecto que voy a mostrar. Me voy a saltar la primera capa que tiene que ver con algunos ejercicios previos y voy a entrar directo al video. Esto fue en noviembre y noviembre de 2014, 25 de noviembre de 2014 al 17 de enero del 2015. Esto es en la Sala Anilla en Santiago. Esta es una instalación titulada Océano de 1 centímetro de profundidad y que emerge como primero una observación sobre la palabra escrita, ¿no? Me interesaba lo que acontece con la escritura hoy, ¿no? Y los medios tecnológicos, las telecomunicaciones, ¿no? Específicamente Twitter. Me parecía que esta proliferación de mensajes y de cantidad de datos, me preguntaba cuánto en verdad estamos conectados con eso, cuánto en verdad nos están informando de algo, ¿no? Más allá de, no sé, hoy me comí un bife de chorizo, lo subo, foto, lo subo. Digo, ¿qué hay ahí, no? O sea, que hay en esta también necesidad de estar consumiendo imagen y produciendo imagen. Obviamente la dimensión en la cual estamos hoy, somos esta figura, ¿no? Que llama McLuhan los prosumers, ¿no? En donde somos productores y consumidores. Esta instalación venía a apelar un poco sobre esta dimensión de la escritura, sobre la dimensión también efímera de la escritura en la arena. Y para eso lo que desarrollé acá es, en conjunto con un grupo de trabajo de ingenieros, es un robot que escribe sobre arena. ¿Qué es lo que escribe? Escribe tuiteos. Tuiteos que va capturando. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Escribe los tuiteos a partir de la captura de lo que ocurre con la palabra ausencia. De hecho, podríamos detener el video. Y entrar rápidamente. Si es que Internet lo quiere. Sí. Esto es lo que está aconteciendo ahora mismo con la palabra ausencia en Twitter, ¿no? Estamos a tiempo real conectados a la escritura y a la proliferación de mensajes con la palabra ausencia, ¿no? Que es muy variado, ¿no? De hecho, hace un rato apareció algo sobre Cristina, que decía que terminó su ausencia. Entonces hay muchos contextos que tienen que ver con esta idea. Y tomaba la idea de la ausencia también por esta relación paradójica, ¿no? Digamos de contrapunto.
la palabra ausencia no está fuera de la presencia, o sea, hay un diálogo ahí muy directo. Cuando tú hablas de ausencia, está relacionando también con la presencia. Entonces esta instalación también apelaba un poco a lo efímero de la escritura hoy, a lo efímero también de la dimensión de la comunicación frente a estos dispositivos y esta portabilidad y esta movilidad, ¿no? Me interesaba mucho también cuestionar sobre esto, sobre qué tan conectados estamos y conectados con qué o con quién, ¿no? Yo comentaba esto, que Internet es un 37% de personas que estamos conectados del globo, ¿no? Ok, voy a dejar el video hasta ahí. Me voy a saltar estas partes que tienen que ver con el proceso de la arena. La arena también era un elemento fundamental dentro de este trabajo. Haciendo la investigación descubrí ciertas particularidades que son bastante interesantes y que tienen que ver con la composición territorial y cómo se comporta también la arena. Ok, voy a dejar hasta acá. Gracias. Yo no sé si hay preguntas o algo. Antes de cerrar. No, quería saber si muchos de estos proyectos todavía están online, digamos, para interactuar con ellos. Sí, la mayoría. Mi sitio web es masivo.cl. Normalmente se me olvida presentar esto porque tampoco lo he actualizado, creo que en el último año. Pero muchos de los proyectos que mostré sí están online. También hay algunas publicaciones y otras cosas que están dando vuelta aquí. Sí hay algo ahí que puedes encontrar. Bueno, simplemente te damos las gracias, Daniel Cruz, y Gracias. invitamos a todos a que podamos pasar la parte de la inauguración de la muestra de cibergeografías y las distintas muestras que están planteadas en el patio del Centro Cultural España Córdoba. Muy bien, hasta acá llegamos con el streaming también. Gracias. Gracias.